muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en estos momentos ya tan tardíos de la mañana. Esta mesa redonda sin duda hubiera sido ideal que tuviéramos toda la tarde, porque hay una serie de expertos que pocas veces los podemos encontrar en un foro como estos, en un tema tan querido en este momento por nosotros como es el tema de la regulación. A ellos ya les he transmitido la situación en que está nuestro sector, pero no quiero hurtar a la concurrencia, y aunque me da vergüenza porque entiendo que casi todos son expertos y técnicos en la materia, de algunos datos que a veces, a fuerza de que se repita casi lo contrario, creemos que no son los que son en España. Y me refiero a que el agua en España es un bien público, es un derecho humano. Yo iba a decir desde el siglo XIX, pero claro, el concepto de derecho humano es de este siglo XXI, pero ya hubo una ley centenaria en España que establecía criterios de derecho humano. El agua para uso urbano es prioritaria sobre el resto de usos en España por ley y corresponde, como bien ha dicho el secretario de la Federación Española de Municipios y Provincias, la responsabilidad a los municipios. Sin embargo, esta responsabilidad en la práctica se ha ido perfilando en el empleo de diferentes modelos e incluso, aunque nos gusta hablar de la gestión integral, incluso en diferentes actividades parciales. Viene el abastecimiento, viene el saneamiento, viene el alcantarillado, con diferentes formas de entenderlo, de resolverlo, en decisión de los ayuntamientos o de administraciones públicas de rango superior, las comunidades autónomas o incluso el Estado, cuando ha tenido que intervenir. Son conocidos pues algunos organismos, incluso todavía hoy dependientes del Estado, que atienden a el agua en alta para el desarrollo regional de determinadas zonas. El agua es muy importante, pero como también solemos reiterar, apenas representa el 0,6% del PIB. De ellos, solo el 20% de la tarifa se utiliza para inversión, pero se utiliza una parte, como se ve, para inversión. Y estamos en los ratios normales que se dan en Europa en relación con dotación, consumo, pérdidas, eficiencia, en definitiva. Nuestro modelo históricamente es un modelo PPP, aunque también ese concepto sea relativamente moderno. Hoy los servicios de abastecimiento se reparten de la siguiente forma: el 34% de los servicios está gestionado por entidades o empresas públicas, en general en forma empresarial. El 34% también coincidente lo hacen empresas privadas. Empresas privadas que por otro lado tienen la misma vocación de servicio, cuando no más, que también las entidades públicas. Y el 22%, y este es un dato muy relevante casi a nivel mundial, corresponde a un modelo de mucho éxito en España, de mucha consolidación en España, que es la empresa mixta. En general con pequeñas mayorías, incluso del ente público, pero no siempre y no en todos los modelos, y quizá ese elemento pues se ha flexibilizado más en los últimos años. A veces también se critica mucho al sector a través de un concepto que se ha denominado pobreza hídrica. Nosotros hemos hecho un estudio en nuestro sector y la asequibilidad del agua es un elemento común en toda la gestión del sector. Hay mecanismos de acción social por vía tarifaria o por vía de fondos de solidaridad, que es un mecanismo más moderno en donde incluso terceras partes pueden contribuir, y esto está extendido a más del 80% de la población, de tal manera que hay ayudas aproximadamente o ligeramente superior al 1,2% del usuario urbano que requiere ser ayudado para que
digamos, las condicionantes que incluso establece las propias Naciones Unidas de no superar el 3% del gasto familiar en uso en el servicio de agua de abastecimiento. En España estamos de media en el 0,9% del gasto familiar, unas tarifas muy bajas. Nuestra tarifa, que esta mañana se ha hablado aquí, comparativamente hablando con el dato, por ejemplo, que ha dado Dinamarca, pues para no hacernos trampas, metiendo el IVA correspondiente, estaría ligeramente por debajo de los 2 euros. Y en esos 2 euros, como digo, hay un 20% que se dedica a inversión. Hechos estos elementos básicos, que yo creo que son buenos de reiterar y de repetir, saben que nosotros desde AEAS llevamos unos años a nuestras autoridades políticas diciéndoles que hay un diagnóstico desde el sector que queremos que al menos escuchen, y que el diagnóstico consiste en tres cosas básicas. Una, tenemos un déficit de inversión en infraestructuras, estamos dejando sólidas las infraestructuras. Segundo, tenemos que trabajar mucho en la cobertura de costes, no está extendida la práctica de la cobertura de costes en general, fundamentalmente en el tema de inversión. Y tercero, nos parece que la figura de un regulador unitario que armonice los criterios de los más de 2.000, casi 2.500 sistemas diferentes que hay en España, porque hemos oído que había 8.000 y pico municipios, pero algunos están mancomunados o son objeto de una gestión más metropolitana, más amplia. En esta circunstancia del regulador, en esta petición del regulador, sí que me gustaría trasladarles un par de noticias recientes para aquellos que no estén tan cercanos a esto, que creo que marcan un poco un cambio de pensamiento, incluso fundamentalmente político, porque las noticias son del Parlamento. En esta reciente acabada corta legislatura que vivimos este año, hubo una proposición no de ley, así se llama en España, una propuesta del Parlamento en la Comisión Técnica Oportuna en relación con una ley del ciclo integral del agua urbana y en relación con el regulador o la regulación general. Fue presentada por el Grupo de Ciudadanos y es interesante ver el debate, escuchar el debate, porque prácticamente todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo con ese elemento de la importancia del regulador, de la importancia de tener una normativa unificada en relación con los servicios de agua. Finalmente, esa proposición de ley, es interesante escuchar la discusión, leer la discusión, pero finalmente no fue aprobada por razones obviamente políticas, no se llegó a ningún acuerdo, pero ahí ha quedado ese germen. Y sin embargo, recientemente se ha ido una proposición no de ley que insta el Parlamento, la comisión correspondiente, esta sí aprobada, en donde se insta al Gobierno a que promueva un pacto nacional político sobre el agua. Y ahí se han incluido elementos obvios que aquí se han hablado: eficiencia, armonización, mayor inversión, etcétera. Creo que son dos elementos que definen que en esta situación en España hay un ambiente adecuado a considerar que la regulación en nuestro sector podría ser interesante. Dejo la palabra a estos expertos que me acompañan, tratando de obtener de ellos, a través de unas preguntas, respuestas que permitan, con sus ejemplos, con su conocimiento, el desarrollo de esta sesión. Y quizá la primera la formularía a Jaime Melo, que tendría que ver cómo un regulador mejora o puede mejorar la gobernanza y la eficiencia en los servicios urbanos. Supongo que te han traducido bien. Could a regulator improve governance and efficiency in urban water service? Thank you, Fernando. Is that me? Okay.
efficiency, improving efficiency is one of the main goals of a regulator, for sure. How to do that? Well, we can have different ways and we can have different tools, but in general, the regulator can or must try to or propose to introduce in the legislation some specific measures which we can call economic incentives for efficiency. For instance, when the tariff system is approved, it can be approved by the regulator in some countries or not in other countries. It can be a law. But in that regulation, you need to include, in a very clear way, the right incentives to be efficient. This is very important. It's one way. But the other way, and the regulator can use it in many situations, is the regulator watches the sector, watches all the utilities, and more than that, defines in a very clear way the monitoring system of the performance of those services. It must be an open system, very clear, discussed with the operators, the utilities, and applied every year. And every year, the regulator must get the data. It needs to assess quality of service, water quality, tariffs, whatever, compliance, for instance. And for instance, in Portugal, you get every year 1 million data, which is, that data is public. You can assess that data. In the last 10 years, you can just go there and get 10 sets of 1 million data regarding all the utilities in Portugal. And this is done by the regulator with audits. So all the utilities have an audit to guarantee the figures are right. And with those figures, the regulator must process that information, must use the benchmarking. Benchmarking is a powerful tool for the regulator, a clever benchmarking. That means to do it or comparing the utilities you must compare. So, for instance, in Portugal, we divided our 400 utilities in 9 clusters, and we can compare them in each cluster. Do not compare the EPAL in Lisbon with small community near Spain, okay? Be clever in benchmarking. So do the benchmarking, and with that benchmarking, you can say by the end of each year, you regulator, or you utility, regarding water supply, you are doing a good performance in this, that, and that, and it is very positive, and we must tell the society about that. But take care, you are not doing well in this and that and that. And this is very clear with a sound justification, and this is public. Everybody knows that. And that creates pressure regarding the utility saying, well, you need to improve this. The regulator is saying that you have too much losses or waste of energy, whatever. And I understood as a citizen, I'm paying that. So you need to improve that. So benchmarking is an essential tool to give information to the society, free information, like I told you we do in Portugal. Not only the citizens go there, but the Consumers Association go there and prepare a lot of reports and analysis based on those data. And the press goes there and makes a lot of news about that. And the university goes there, and the PhDs go there and analyze scope economies, or is this factor influencing or not the performance of the utilities? Or like in the beginning of this morning, who are the best? The public, the state-owned utilities, or municipal-owned utilities, or private-owned utilities? My answer is, I agree with what was said. You can find good examples in all those areas, but more than that, go to those data, get those 10 sets of 1 million data, you from the academy, analyze everything, and you can find your own conclusions. And you'll find that, for instance, just one example, when a private operator arrives, he gives priority, for instance, reducing commercial losses. Why? It's cheap and it's very added value. And it's obvious if you analyze it. So good information in several ends, stakeholders, is a very powerful tool to push for efficiency. No more time? Yeah. Okay. Thank you, Jaime. Jaime ha dicho muchas cosas y tienes una difícil tarea a la que te voy a poner, Gonzalo.
desde tu posición de consultor y experto, conocedor de la situación española, puedas responder a esa misma pregunta. ¿Cómo un regulador mejora el desarrollo de la gobernanza y la eficiencia? Contestar en inglés para que ellos puedan... Como tú veas, como hay traducción, Yeah, como I tú was in two veas. minds on whether to speak in Spanish or English, but I think it's better in English for our guest here. So I think that, well, his reply was very comprehensive, but I think that it's very clear that one of the things that we would see in Spain if having a regulator, or at least a nationwide regulating principle, which is something different from my viewpoint, is the possibility of aligning individual interests and social goals, which is something that was very clear in the presentation from Ofwat, where you can actually see that a privatized sector is compatible, absolutely compatible, with a pervasive impact of the notion of public trust and public interest. So I think that was very clear in Catherine's presentation, and I think this is something that we would gain here in Spain. What is the problem? The problem is that you're regulating less than 35 companies, licensed companies, and we would need to regulate 2,500 operators in the sector. So it'd be great to have an Ofwat in Spain, but I don't think it would work because of that, because of the fragmented structure of the sector in Spain. But I still think that many of the principles and functions of a regulator would actually work in Spain very well. So for instance, in terms of contributing to water governance, I think that one issue that is critical is this idea of having consumers' interest in mind, which I think that is basically one of the aims of the regulator. But at the same time, being able to connect some important issues that are important both for the citizens and the sector, which have to do with instrumental issues in the end. So for instance, when Ofwat is saying we need to secure finance for companies to perform well, I think that's critical, and Fernando mentioned that for Spain, because there's clearly a gap in terms of cost recovery. But this is instrumental, it's recovering cost to improve services and recovering costs to improve the ecological status of water bodies. So we need to think about this second step at the same time. I think it's also critical to something that Catherine mentioned as well, which is this idea of securing long-term resilience. I think that we are thinking here in Spain very short-term. Yeah? So we just think about providing the service today. But for instance, when you look at the way, not necessarily population, but tourism inflows are growing in Spain. This year we will hit a new record, historical record, 74 million people in a country of 45 million people. And 70% of them will go to the Mediterranean coast and the archipelagos, mostly in a couple of months. Yeah? So you have so much pressure in terms of water utilities, and not that much, because this is legally provisioned, not that much in terms of supply, but very much in terms of sanitation and wastewater treatment. And this is a tragedy. And we're not seeing this, and we're not thinking in terms of long-term water security. So I think that's also critical. And there's something, for instance, in Spain that most people would never understand, which is the fact that depending on the city in which you live, you can pay up to 3 times as much. And this asymmetry is not just explained because of real variables, like water scarcity or the cost of bulk water. It's also explained because the absence of a regulator doesn't mean the absence of regulation. We have 2,500 pieces of regulation, each one in each one of these small villages, yeah? And this is not working. This is like a model full of entropy because of the absence of a regulating entity, or at least some common regulatory principles. So I think there's much leeway for improvement on the basis of this international experience. Thank you, Gonzalo. An advice from Catherine Ross. What will be the main function of responsibilities of the regulator? It's an interesting question. I think it's really important to distinguish between... Can you hear me? No. Yes. Okay. It's really important to distinguish between the problem that the regulator is trying to solve, what the regulator is trying to achieve, and the means that it has to achieve those things. So if we're talking about what the regulator is trying to achieve, then I think the important thing is to have a balance of objectives there. So,
we need to think about the service that customers get today, but we also need to think about the service that customers will get tomorrow. We need to think about the service that the people who pay their water bills will get, the quality of the drinking water and the reliability of the drinking water, the ability for waste to be taken away. But we also need to think about the position of the sector in wider societies and about the environment. And we need to think about, yes, how services are provided today, how services are provided tomorrow, but we also need to think a little about how those services are provided. So regulators should have a responsibility in respect of promotion of efficiency, for example. I think picking up on Gonzalo's point, I think it's really important that regulators shouldn't have a duty or a requirement to promote investment, but rather to facilitate and enable investment, because it's very much a means to an end, but that facilitation is very important as well. And I think for some regulators, not maybe for everybody, but certainly for some regulators, a duty to promote competition is very useful. And certainly in the UK, we're thinking about this, the Scottish regulator is thinking about this, and we are using competition really effectively, I think, as a tool. In terms of the regulator's functions, then obviously the starting point is whether we're talking about a pure economic regulator or a wider regulator, including drinking water and environmental quality. But if we're talking about an economic regulator, then certain functions are incredibly useful in achieving those goals. So most obviously the ability to, and people have talked about it already, to set tariffs and also to set service standards. I think you made the point, very important that those two go together. Also really important, I think, for regulators to have an enforcement role. There are obligations that these providers have, and regulators must be able to enforce those. Otherwise they're completely meaningless. And very much echoing your point, I think it's really important for regulators to understand the importance of information. It's partly about the information that they get, and I think it's critically important that regulators have the ability to require the provision of accurate information from those they regulate. Otherwise, no regulation will be effective. But also building on your point, the ability of regulators to publish information and to create that wider societal accountability from service providers, absolutely critical. Thank you, Catherine. Alberto, ¿podrías complementar esta pregunta sobre las principales funciones desde tu punto de vista de un regulador? Yes. Oh, okay. I would use English. Yes, I think that coming back to my speech, I think that it's very important to decide at the very beginning the role of each institution and to identify targets. I think that if you have defined a framework clear and stable in terms of governance, then you can define tools, instruments, and regulation, and a regulator might help everyone to take profit, to take gains from regulation in terms of, for example, of quality improvement, of fair price, and so on. I think that regulation is a part of a broader framework where transparency, access, dialogue is very important. My experience in water give me the suggestion that you have not to be afraid of being transparent, to be open to the dialogue with all the stakeholders. From the very beginning, for example, in Italy, came in the experience from England, from Portugal, for example, we have decided to decide everything after public consultation, written consultation. Everyone has the possibility to ask for hearings. We organize public hearings. So I think that we have to build up trust in the industry. And the regulation is a part, very important part of this picture.
Thank you. Ramiro, insistiendo un poco en este elemento de las herramientas y de los instrumentos, en particular se ha citado también en la mesa anterior el concepto de mejorar en elementos tales como la transparencia. ¿Qué nos podías aportar? Bueno, teniendo en cuenta que hay aquí pues reguladores de verdad, mi admirado Ofwat, maravilloso, porque demuestra que la regulación es el principio democrático en sí, con una tradición de creer en eso en su país, lo digo sinceramente, Y para nosotros los españoles algo importante, como que Portugal, nuestro país hermano y no es una retórica, en muchos temas nos ha avanzado en boxes y ha construido un regulador formidable con capacidad real de convertir ese sector y modernizarlo, porque en paralelo, la democratización de Portugal y la de España son paralelas, tienen historias paralelas y como fruto de esa democratización en Portugal tienen un regulador que tiene las características del regulador de un país democrático para un derecho tan fundamental como el derecho al agua, que en nuestros países está satisfecho, se produce de facto, pero que la forma en que se produce, la forma en que sea homogénea en el territorio y que lo hace, por tanto, plenamente democrático, es ese regulador que por tradición histórica en Inglaterra ocurre, digamos, pero que me interesa mucho el tema de Portugal porque ocurre con una historia muy paralela a la nuestra y que nosotros, vamos a decirlo en voz alta, no hemos sabido hacer hasta la fecha, a pesar de que tanta gente involucrada en el sector tan competente está de acuerdo. De hecho, no conozco a ningún profesional competente que no esté de acuerdo directamente. Eso es así. ¿Y por qué? Por lo tanto, apuntabas tú antes, Fernando, el tema del Pacto del Agua que ha metido el regulador. Hay que sacar el regulador de dentro del Pacto del Agua. El Pacto del Agua es un pacto político de qué hacer con los recursos que son escasos, así como vosotros tenéis mucha agua, nosotros no tenemos mucha agua, tenemos poca, que además llega mal habitualmente, llega de golpe, es un agua de mal beber, de mal bebedor, por lo tanto eso no tiene que ir junto. El regulador es un proceso operativo en nuestro proceso todavía inacabado de democratización total del país. Es un proceso estrictamente operativo, no tiene que mezclarse con ninguna cuestión política. La cuestión política pues será opinable en el marco político y bueno, ahí cada uno pensará lo que queramos. No tener un regulador serio, más o menos en la línea de los países de nuestro entorno, simplemente es no tener acabado nuestro proceso democrático. Y aquí entendemos, yo creo que Portugal siempre tuvo cierta influencia británica, siempre lo tuvo, y entonces los anglosajones tenéis la ventaja de separar bien las cosas que son prácticas, las cosas que son estrictamente operativas, de las cosas que son opinables. Nosotros los latinos, aunque en el caso de Italia no ha pasado en esta ocasión, mezclamos el tocino con la velocidad. No puede ser. O sea, la democracia no se acaba de esa forma simplificativa, como avanzaba antes, hipertrofiando estrictamente un vector de la democracia y minimizando todo lo demás. No, o sea, justamente la democracia real se alcanza cuando los aparatos operativos democráticos están construidos. Luego se pueden mejorar, todo es mejorable en esta vida, pero eso es lo primero que hay que hacer. Y eso en España no lo hemos hecho. Y no es tan difícil porque nuestros hermanos de Portugal, con una tradición histórica y de historia de la democracia paralela, tienen un operador formidable, perfectamente homologable con los mejores. Lo digo muy sinceramente. Entonces, me interesa como para comentar los elementos que funcionan en el regulador, son mucho más apropiadas las personas como que están ya ejecutando y que están en la práctica. Me parece fuera de lugar que yo entre en eso, pero en cambio me parece interesante ver qué proceso podíamos
hacer en ese transitorio que parece tan complicado para llegar a tener un regulador, cómo podemos dotarnos de los elementos que al menos beneficien esa homogeneidad del derecho al agua en el país. Apuntaba Jaime antes el tema del benchmarking. El benchmarking, que es necesario y funciona en tantos países, ¿no? La comparativa, la competencia positiva por estar a la altura, claro, necesita de transparencia. Si no tenemos homogeneidad de información y de datos, el benchmarking es mentira. Si yo comparo unos costes emergidos al 99% con otra institución que tiene unos costes emergidos al 50%, no estamos comparando nada. Por lo tanto, el benchmarking necesita, lo primero, de transparencia, que probablemente en el proceso de creación de un regulador en un país tan complicado y tan convulso como el nuestro, sería lo primero. Claro, hemos tocado en hueso, porque la transparencia significa poner en evidencia todos los vicios políticos que las instituciones vinculadas tienen, porque quiere decir, como decía antes ella, esconder o no la información, ponerla en la palestra. Con la información en la palestra, las opiniones, los márgenes de discusión son pequeños. Sin la información en la palestra, los márgenes de discusión son ideológicos y por lo tanto no significan nada. Por lo tanto, por no extenderme, yo diría, uno, gracias por darnos un ejemplo de que las cosas son posibles, y dos, darnos un ejemplo de cómo es la excelencia en la regulación, que me parece que es lo que se produce en el Reino Unido, y que nuestro proceso para llegar ahí debe de empezar seguramente primero por separar del Pacto del Agua la regulación. La regulación es un elemento operativo y hay que ponerlo encima de la mesa, porque si no, no tenemos los estándares europeos suficientes. Y lo segundo, hemos de saber ganar ese primer nivel de transparencia a partir del cual construir nuestro regulador. Te agradezco la precisión en relación con el mecanismo de regulación, que es un procedimiento efectivamente más tecnificado, más, como bien decías, casi un procedimiento de garantía democrática respecto de la decisión política de otro calibre, de otro margen. Gonzalo, ahora, si puedes en español, para dirigirte también al auditorio que mayoritariamente entenderá mejor, ¿tú crees que hay algún instrumento, algún elemento adicional, algún mecanismo de rendición de cuentas, de indicadores de gestión y tal, que sería bueno que todos conociéramos, que existen en otros reguladores y que podríamos adaptarlo a efectos de poder llevar adelante esa regulación? Sí, yo creo que lo importante es que... ¿Se me escucha? Ahora empieza, ahora. Sí. Yo creo que lo importante es que muchos temas se han mencionado ya, tienen que ver con la rendición de cuentas, la transparencia. Efectivamente es un compromiso democrático y esto tiene que ver con tener la convicción de que tenemos que optimizar el sector, y que optimizar el sector implica asumir una alianza muy amplia entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Los modelos excluyentes por un lado y por otro, esta esquizofrenia entre la privatización alocada del consenso de Washington o la remunicipalización irreflexiva del momento, no nos lleva a ningún lado. Lo que uno ve a nivel internacional es que los modelos inclusivos son los que permiten avanzar. Creo que es importante, en términos de rendición de cuentas, entender algunas funciones adicionales de los reguladores que se nos han presentado hoy. Por ejemplo, Catherine mencionaba algo, el regulador también debe contribuir a la mejora de la eficiencia, tanto desde un punto de vista económico como en el uso de agua, y en ese sentido puede desarrollar una serie de indicadores que permitan introducir mayores niveles de transparencia en el sector. Yo creo que el regulador también puede servir como un vector para introducir consideraciones en relación a la sostenibilidad de los procesos y a este vínculo que me parece absolutamente imprescindible entre los servicios y el recurso. Yo no creo que haya ningún lugar en el mundo hoy en el que se pueda hablar de la gestión de los servicios y del ciclo urbano del agua sin referirse a la cuenca, sin referirse al recurso. Pero, por ejemplo, en el caso de Inglaterra y Gales, se ha avanzado bastante en señalar una alerta que tiene que ver con cómo los problemas que nos encontramos en muchas ciudades del mundo en relación a la gestión de pluviales del agua de tormenta se resolverían si avanzásemos en sistemas sostenibles de drenaje en el desarrollo de nuestras ciudades.
Y creo que toda esta contribución que hace el regulador al señalar, al levantar banderas y poner encima de la mesa temas que habitualmente no están en el funcionamiento operativo del sector, yo creo que es una contribución a la transparencia y a la rendición de cuentas. Creo que esto también tiene que ver con los temas de capacidad de pago, de affordability, de asequibilidad. En el sentido de que en España, por ejemplo, como señalaba Fernando, nos encontramos con que, según datos oficiales, en promedio, una familia paga el 0,89% de su presupuesto familiar en cuanto a la factura del agua. Es decir, claramente estamos lejos de tener un problema de capacidad de pago, lo cual no quiere decir que no haya en el extremo de la distribución alguna familia que, especialmente como resultado de esta crisis tan dura, no esté teniendo problemas para pagar la factura o deudas acumuladas. Pero eso ya está resuelto por otro lado, con los fondos de acción social, etc. Entonces, sí que creo que sería importante, sin embargo, transmitir la percepción al ciudadano de qué es exactamente lo que está pagando con la tarifa. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo tanto a explicarle hacia atrás cuáles son los ítems que le aparecen en la tarifa, sino mirar hacia adelante y decirle, mire, incluso cuando las empresas son capaces de recuperar costes operativos, aún así están teniendo graves problemas para reemplazar activos. Tenemos un envejecimiento notable de la red de abastecimiento y de la red de saneamiento, con tasas de reposición que están por debajo del 1% anual, es decir, que nos llevarían a vidas útiles de 100, de 160 años, y aquí tenemos un problema serio, que no es exclusivo de España, que se da en muchos otros lugares. Se da en Chile, por ejemplo, que se ha mencionado antes. Chile, aparentemente un modelo virtuoso, pero tiene un problema de reposición de activos. Si pensamos, por ejemplo, en otra cuestión que tiene que ver con hasta qué punto las tarifas hoy están resolviendo solo un problema financiero, pero no están resolviendo un problema económico de mandar señales adecuadas al ciudadano en relación a la eficiencia en el uso de agua. Por ejemplo, ¿de qué sirve introducir medidores en todas las viviendas si finalmente se tarifica al ciudadano por el coste medio representativo de toda una comunidad? Eso no tendría sentido. Entonces, si tú tienes el mecanismo de información, el metering, pero eso lo acompañas con un incentivo bien diseñado que permita que yo sea más eficiente que mi vecino y sea entonces grabado en función de mi consumo eficiente, entonces yo tengo un incentivo para portarme bien. Pero si no, finalmente acumulo riesgo moral y me comporto como cualquier otro ciudadano. Y creo que es importante cada vez más insistir no solo en el riesgo de la gobernanza, que se ha mencionado antes, y la gobernanza es muy complejo. Cuando hablamos de gobernanza no hablamos de gobierno, hablamos de algo mucho más complejo que implica a todos, sino hablar de seguridad hídrica. Tenemos un desafío en un escenario de cambio climático. Por ejemplo, yo he trabajado en el Reino Unido en un desafío que se le plantea a las utilities en Inglaterra y Gales, que es las técnicas tradicionales de decisión no funcionan. Necesitas nuevas técnicas de toma de decisiones. Y esto tiene que ver con los nuevos desafíos, que ya no son desafíos habituales. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para avanzar en transmitir al ciudadano realmente lo que se está haciendo. El otro día decía en una entrevista que me hicieron en la prensa que creo que hay que tratar al ciudadano como un adulto, tanto para hablar de privatización, como para hablar de remunicipalización, como para hablar de regulación. Hay que contarle al ciudadano todo lo que sabemos del sector. Y creo que le estamos permanentemente hurtando información por un lado y por otro. Pues muchas gracias, Gonzalo. Digamos, una preocupación obvia de nuestro trabajo es asegurar y proteger los derechos de la ciudadanía. Y también yo, como representante también de un sector, digamos, con intereses por un lado empresariales, pero también de entidades públicas que a lo mejor no tienen ese criterio de empresa, pero sí tienen que desarrollar su servicio, sin duda un elemento que resalta es la seguridad legal que los operadores deben de tener para hacer firme esa sostenibilidad a largo plazo del desempeño de nuestros servicios. ¿Un regulador puede ayudar a ambas cuestiones? Yes, I think so, because using, for example, the experience of WAREG, I think that regulation is a language. Even if you use a very technical elements,
at any rate, you can reach perhaps very good results using different tools. But the most important things is to build up trust within your community. So I think that a good regulation has to have as perhaps the most important duty to be able to make the regulation itself understandable for everyone. And I think, for example, at the experience of the northern part of Europe, Sweden, Denmark, even the Baltic regions, where there is, for example, not the classical regulation in use, but with the community that talks with the operator and the public governance, I don't know how to name it. This might be another way for good regulation. I prefer the independent classical framework, but we have to admit that we have some rooms for different possibilities. But the common point is that we have to talk with consumers, consumer association. We can make it possible the dialogue between the operators and all the other parts of the community. Otherwise, I think that simply regulation doesn't work. Gracias, Alberto. Ramiro, ¿podías complementar esos dos elementos? Garantía frente al ciudadano, seguridad jurídica del... En nuestro caso lo podemos comentar al revés, desde la ausencia, ¿no? Desde la ausencia. Desde la ausencia pensaba, antes lo comentaba otra vez con alguien, un caso, no diré el nombre del pueblo, pero una zona rica, estupenda, preciosa, el Baix Empordà, llena de artistas y de gente de renta alta, con un agua horrorosa, donde en casa de mi amigo japonés pintor, la tetera cada 3 meses acumula 1,5 dedos de cal, o sea, enormemente por encima de cualquier estándar ni tal. Evidentemente, eso, si el regulador fuera un regulador independiente, no municipal, no ocurriría. Nunca, sería imposible. Lo primero que hace el regulador es garantizar justamente la calidad del agua que se sirve, y esa calidad no queda enmascarada por el interés local de que no parezca que un coste necesario, porque evidentemente eso se soluciona con una instalación de descalcificación y de tratamiento, y no hay el dinero, y como el servicio, en ese caso es municipal, pero podría ser de otras características, no se produce. Lo primero que garantiza el regulador, lo primero que defiende es al usuario. Defiende que sus costes, como sabe muy bien en la demostración esa de que lo público no está reñido la defensa de lo público no está reñido con la presencia de lo privado, se corrigen los costes si son excesivos. El regulador es capaz, el auténtico regulador es capaz de corregir la tarifa y de aceptar que a lo mejor hay que aumentarla para garantizar la sostenibilidad, pero si es excesiva, la rebaja, y la rebaja de forma vinculante, sin que haya discusión previa, porque está perfectamente documentado y demostrado. Por lo tanto, en el caso... Ocurre en nuestro país que esa regulación tiene 2.500 representantes y totalmente heterogéneos, pues el ciudadano sin duda se ve perjudicado en más de una ocasión. En otro municipio, que tampoco diré que es bastante más grande que el otro, un ciudadano que conozco, uno de esos ciudadanos que se pasan la vida buscando qué les debe la vida, pero que a veces tienen razón, llevó una botella de agua del grifo a un laboratorio, y el agua del grifo, pues nada, no dijo nada. Entonces dijo, me analiza este agua, y el agua del grifo no cumplía ni la mitad de los estándares, Entonces, oye, ¿de dónde ha sacado este agua? Le preguntaron en el laboratorio, y a continuación él dijo, es del grifo. Dice, hombre, tenías que habérmelo dicho. Tenías que habérmelo dicho. Evidentemente, el regulador se ocupa de eso. Además de una forma anodina, plana, de forma sistemática, sin que tenga la más mínima importancia. Eso sencillamente deja de pasar. Ya no pasa, porque si pasa, son multados inmediatamente.
son multados inmediatamente. Y por supuesto al revés, en el otro sentido, porque ahí se vería el regulador simplemente al defensor del ciudadano contra un supuesto malvado prestatario del servicio, que tampoco es verdad. El prestatario del servicio también tiene su personalidad jurídica, sus legítimos intereses que tienen que ser garantizados. La equity al respecto tiene que estar perfectamente garantizada y también lo garantiza el regulador. Vamos, en nuestro país el sector privado está al 100% a favor de la regulación y el sector público, digamos que al 50%, ¿no? Eso garantiza, eso nos dice que la empresa, el prestatario, el operador, se siente protegido por alguien que genera normas iguales para todos. Muy bien, Ramiro. Tenemos que ir terminando, pero antes de cerrar estas intervenciones, sí querría que los dos representantes de reguladores, quizá con mayor tradición de esta mesa, cerraran un poco hablando de la preocupación que por lo menos aparece en la ortodoxia de los analistas o de los libros sobre regulación, que es la independencia del regulador. Si te parece, Jaime, para dar la ocasión a que Catherine cierre, ¿cómo ves tú el nivel de independencia? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe conseguirse? ¿Cuál es vuestra recomendación y cuál es vuestra experiencia en relación con ello? Okay. I think independence for a regulator is a very important concept. But what that means, in my opinion, that means three different levels of independence. What we call, let's say, organic independence, what we call functional independence, and what we call financial independence. I will try to explain to you. The organic independence is to create the rules so that when the government or the parliament appoints a new board for the regulator, for the regulatory authority, that team, and namely the chairman, will stay for all the mandates, not depending from the political cycles, not depending from the color of the eyes he has. And this is very important, but because that means stability. And stability is essential for regulation, it is essential for the sector. In my case, I met during my mandate 8 different ministers in that area, from 3 different political colors. And the good news is that I survived to all them. That means all them accepted that the board was that board, not a new board. And I've been there 12 years with a lot of stability, and this was really a very strong signal and a very good for the sector. So to have that kind of independence, organic independence, is very important. Second one is functional. Functional must be very clear that regulator has a huge job, which is a state job, a state responsibility that states give him and says you are in charge with that, according to those rules. Do your best. So the regulator must not receive a telephone call from the minister saying, remember, you have elections, please, those tariffs, try to not increase so much. Never accept a telephone call like that. So we cannot, or even water quality. In the beginning, in the first year, we assess in Portugal water quality for human consumption, and we disseminate that for everybody. I receive a lot of calls. You are creating a problem. You need to solve the problem. No, you need to solve the problem. You need to solve the problem. Now, during last years, I never received any other telephone call about that. Okay, so you must not receive any telephone calls. That means instructions, specific instructions about your job. Okay, and that gives you respect. And if you do that, the sector will respect you. And the respect for the regulator is a very important point. If the sector respects you because they know you do not receive instructions from your minister or whatever, it's much more easy to work. The last point is financial independence. We have no money from national budget, and we do not want to have. We have money from the utilities, not exactly, from the consumers, because the
Consumers pay, the utility give us. It's very clear that amount of money, and that means consumers, 10 million Portuguese people, knows they pay this amount to the regulator and must ask the regulator, are you doing well your job? I'm paying for you. So this independence at financial point of view is absolutely essential. If not, if you are depending from national budget and you have not the right color of your eyes, next year the budget will come reduced. Okay, you cannot operate. So those levels of independence for me are very important. If you have independence do not mean immunity. Independence, it means a lot of responsibilities. Okay, and that means a strong tool of accountability. So you must respond. In my case, I was responding to the Parliament. I went 3-4 times a year responding all the questions of the Parliament. Nowadays, it's compulsory to send every year a report to the Parliament. I need to respond to the society. That means my principle was I receive all the journalists asking questions. I'm available to receive them and answer all questions about water. I have only one rule. I will write all my answers and they will be there. If you make the wrong message, my answer was that. Your news is a different thing. So to be very clear, very transparent to society and to give society all the information, as I told you before, gives confidence to the society, okay? If you do that, a last thing, independence is important to be in the law, but it's really important to be in practice. That's the difference, the big difference. You can write in the law, but if you do not do in the practice, you lose your respect from the society, and you lose your independence. Okay? Yeah, I completely agree with everything that you've said. I mean, I love your 3 different aspects of independence. I think that works really well. I also really very much agree with what you said in your speech as well about independence not meaning that you operate in isolation. You have to make sense in a societal, political, economic context. So I very much agree with that. And I absolutely agree with your point about independence having to be accompanied by accountability. You can't have one without the other. And if the accountability is not working properly, then you cannot rely on your independence. So very, very much agree with that. Just a couple of points I would add. One of the things I'm certainly very conscious of in my job is that inevitably I spend a lot of time talking to people in the sector. And so it's very easy to become, captured, it's too strong a word, but you become part of the sector, you become part of the debate. The norms of dialogue become your norms. And I think it's very important to maintain that really strong independence of thought from around you. It's really important to go and seek out alternative viewpoints and other perspectives on things. And I think in parallel with that, one of the things that we're all vulnerable to, because we're human beings, is that we tend to confirm our prejudices. We tend to validate ourselves all the time. And so it's really important also to be really independent and challenging of yourself constantly in terms of how you could do a better job. And I heard you say earlier on that things have happened in Portugal, a lot's been achieved, maybe some mistakes, and you're happy to talk about those. Same for us. Yeah. Really important to learn from what you've done and not necessarily just assume that you were perfect in the past and carry on doing the same thing. So very much in support of your points. Pues muchísimas gracias, Catherine. Agradecido a todos vosotros por vuestra precisión al contar dar respuesta a estas preguntas en relación con la regulación. Me gustaría intentar hacer un brevísimo resumen. Creo nos tenemos que quedar que el mecanismo de regulación es un proceso operativo, digamos un procedimiento democrático que profundiza en nuestra evolución y que requiere una tecnificación y una independencia que vayan a permitir que la confianza, el prestigio
de esa institución de seguridad al ciudadano, sea creciente para asegurar la mejor eficiencia. Y esto parece que casi todos estamos de acuerdo en que los mecanismos de comparación, de benchmarking, con mucha información muy segura, auditada, con diálogo entre las partes, con una participación que permita nuevas formas de decisión. En definitiva, quizá una regulación que en la terminología anglosajona es el Sunshine Regulation, que está cercano al modelo de Portugal, quizá nos podría ayudar, pero también nos han recomendado que lo construyamos, ¿no?, de acuerdo a las bases en que está montado nuestro modelo en España. Para terminar, diré que el intento de armonización que hace el sector como sociedad civil yo creo que es palpable. Hemos trabajado con la Federación Española de Municipios y Provincias, por ejemplo, para tener unos documentos uniformes de regulación en el ámbito del saneamiento, que podrían ser unas ordenanzas municipales tipo en el ámbito del saneamiento, incluso en la constitución en la formación de los costes. Habrá que seguir profundizando en ello. Y así como ahí hemos sido proactivos y hemos avanzado, decía también Gonzalo y yo creo que es un elemento muy digno de ser considerado, quizá donde en nuestro sector tenemos menos evolución tecnológica y tendremos que trabajar, y quizá nos lo tendremos que poner como gran deber para el año que viene, avanzar por ahí, es el tema de la gestión de activos. La gestión y la renovación de activos deberían de obedecer a unos criterios también firmes, como nos han dicho que un regulador podría plantear en base a establecer incentivos y mecanismos que permitan, como decimos, dar confianza y prestigio a una administración pública de un bien público, pero que está hecha desde hace más de un siglo en nuestro país mediante modelos PPP, probablemente a la antigua usanza, pero que han demostrado sin duda su capacidad, y que dentro de ella reconocemos que hay una confluencia y también una competencia y una cooperación y un compartir de elementos de carácter técnico, de elementos de carácter organizativo, de carácter económico y financiero, que son dignos de considerar y de tener en cuenta en el futuro. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado hasta estas altas horas, sobre todo a nuestros colegas de fuera que no entienden que comamos tan tarde, y levantamos la sesión. Muchas gracias.